Ya estamos a la vuelta de publicidad de Murcia Conecta y les traemos ahora una historia increíble. Les vamos a contar la historia de Anastasio Díaz. Él es profesor de física de la Universidad Politécnica de Cartagena. ¿Y qué ha hecho Anastasio? Él y todo su equipo. Pues han conseguido, en este caso, descubrir nada más y nada menos que una nueva galaxia que está muy lejana y que es muy luminosa. Le han puesto de nombre la ceja cósmica. Y este hallazgo, pues os podéis imaginar en casa lo que supone. Vamos a conocer la historia de Anastasio, saber también por qué se hizo astrofísico y ahora le preguntamos de todo aquí en el plató de Murcia Conecta. Era buen estudiante, siempre he sido un muy buen estudiante. De hecho, yo iba al colegio de la Paz, ¿no?, de allí del barrio. Y bueno, como he dicho, un poco conflictivo el barrio, y entonces había gente, ¿no?, que solía pegar a los niños y tal. Y entonces yo lo que hacía era que, a cambio de que se copiaran los deberes de casa, ¿no?, pues que me protegieran, ¿no? Entonces yo, como siempre, lo llevaba hecho y tal. Entonces, cuando alguien me quería pegar y tal, pues tenía a los amigos que había formado, ¿no?, que me había forjado, pues, dejando que se copiaran y tal. A mí siempre se me dieron muy bien las matemáticas y no me costaba nada. O sea, me decían cómo se hacía una cosa, yo inmediatamente ya la sabía hacer. Y luego fue ya en el bachillerato cuando di por primera vez física, que prácticamente sin estudiar saqué sobresaliente. Y sobre todo lo que me gustaba era la astrofísica, ¿no? Eso de toda la información que tú puedes conseguir por un punto de luz, ¿no? Y luego ver lo inmenso que es el universo, ¿no? Por circunstancias, pues abandoné los estudios, aunque era muy buen estudiante, pero cuando llegó COU, pues no sé, me desanimé y abandoné. Entonces estuve 2 años sin estudiar, ¿no? Empezaba a irme con unos amigos, me iba al billar, a jugar al billar de las 3 bolas, ¿no? Y nada, ya lo fui dejando. Entonces mi padre se dio cuenta de que había estado 1 año sin ir por el instituto y ya me lo dijo: mira, pues ponte a trabajar, o sea, o te pones a estudiar o a trabajar. Como mi padre acababa de quedarse en paro, yo lo único que quería hacer era física. Y la única opción era hacer la distancia, no podía irme a ningún sitio, ¿no? Entonces, pues vi la opción de la Universidad Nacional a distancia y me matriculé y me fue muy bien, vamos. Lo saqué en 5 años y a los 5 años lo saqué seguido. Cuando yo estaba estudiando, por suerte ya habían ayudas. Yo hice toda la universidad gratis y no solamente eso, sino aquí me daban una ayuda de unas 300.000 pesetas de entonces, ¿no?, que era bastante. Mi padre estaba en el paro, entonces era una ayuda, una aportación que yo también traía a la casa. Mi profesión es profesor aquí de física en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Cartagena. Mi línea de investigación viene a ser las galaxias muy lejanas, ¿no?, para estudiar el origen de esas galaxias, y también los cúmulos de galaxias, porque los cúmulos de galaxias son objetos muy masivos, tienen mucha materia oscura dentro, y entonces son muy interesantes, ¿no?, porque eso es lo que, digamos, genera la estructura del universo, ¿no? Pues el último hallazgo ha sido precisamente esto, una galaxia muy lejana, que, bueno, esta galaxia o sea, la estamos viendo, o sea, está a 10.500 millones de años luz. O sea, entonces, eso significa que la luz tarda 10.500 millones de años en llegar. El universo tiene 13.000 millones de años. Por lo tanto, estamos viendo la galaxia tal como era en los orígenes del universo, cuando el universo solamente tenía el 20% de su edad, ¿no? Entonces, eso nos permite estudiar los orígenes del universo, ¿no? Yo creo que es prácticamente imposible que nosotros estemos solos en el universo. Es imposible. Entonces, en 100 millones, solamente en esta galaxia, en 100 millones de planetas similares a la Tierra, solamente en uno va a haber vida. Totalmente imposible. O sea, matemáticamente es improbable. Está con nosotros en Murcia Conecta Anastasio Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo estoy contigo con eso de lo que hay vida en otros planetas, porque vamos a ser los únicos de algo tan infinito, ¿no? Sí, es totalmente imposible, o sea, probabilísticamente imposible. Tenemos una foto de la ceja cósmica que queremos ver y no sé si se ve toda la galaxia o se ve una parte o qué se ve, ¿no?, en esa fotografía. Sí, aquí en esta foto lo que se ve son distintas partes de la galaxia, ¿no? Esta galaxia está detrás de un cúmulo de galaxias. Ese cúmulo de galaxias
actúa como una lente gravitacional. Entonces lo que estamos viendo, como no es una lente perfecta, ¿no? Las lentes, digamos que amplifican la imagen, pero como no es una lente perfecta, porque la distribución de masa no es perfecta, ¿no? Entonces vemos distintas partes de la misma galaxia. Entonces esas flechas que se ven ahí son la misma galaxia. Estamos viendo distintas partes de la misma galaxia, ¿no? Y entonces la estamos viendo incluso amplificada, la estamos viendo mucho más grande de lo que se vería si no fuera porque está amplificada por el cúmulo de galaxias, ¿no? Este tipo de galaxia sería un puntillo de luz solamente. Anastasio, vamos a ver si conseguimos explicarle esto a, por ejemplo, tenemos un compañero que siempre dice, esto lo tiene que entender mi abuela, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se descubre una galaxia? ¿Cómo descubrís una galaxia? Vale, bueno, nosotros estamos buscando un tipo de galaxia muy concreto, ¿no? Que eran galaxias que fueran muy brillantes y que estuvieran muy lejos, porque lo que nos interesa es estudiar el origen de la galaxia, ¿no? Entonces nosotros sabíamos qué propiedades tenían esas galaxias cuando se observaban en distintas bandas, en distintas imágenes, por así decirlo, en distintos colores, ¿no? Entonces nos fuimos a la base de datos de la NASA y también otra que hay en la Agencia Espacial Europea, y bueno, han habido muchas misiones con telescopios espaciales y se han obtenido muchos datos de prácticamente todo el cielo, ¿no? Entonces en esa base de datos buscamos qué galaxias cumplían nuestros requisitos. O sea que básicamente fue una búsqueda, pero no hicimos la búsqueda, lo que hicimos fue un programa que buscaba en esa base de datos. De 700 millones de objetos, encontramos 3 candidatos, y entonces 3 candidatos que podían ser ese tipo de galaxia, ¿no? Muy lejana, muy brillante, y entonces observamos uno para comprobarlo, ¿no? Porque teníamos que comprobarlo. ¿Cómo se comprueba esto? Y Pues me decías que os tuvisteis que ir aparte a las islas, ¿no? Que ya hay Sí. como... ¿Dónde me decías? Sí, a La Palma, a Recuerdo del La Muchacho, Palma. que es donde está el GTC, el Gran Telescopio de Canarias, que es el telescopio óptico más grande del mundo actualmente. Y entonces por eso, o sea, una vez que ya teníamos el candidato, nos fuimos allí y obtuvimos el espectro de esa galaxia. Esto es una galaxia. Dijisteis ahí, os disteis con el hombro el uno al otro y dijisteis, Sí. esto es una galaxia. Esto es una galaxia, se encuentra tan lejos como nosotros queríamos y encima es lo brillante que nosotros necesitamos para entrar. Queremos penetrar en la galaxia y ver cómo se forma la estrella en esa galaxia. Anastasio, creo que decíamos en el reportaje que estuviste ¿cuánto tiempo sin ir al instituto? Un par de años, sí. Un par de años, que tú le decías a tu padre que ibas, pero no estaba yendo. Efectivamente. Y luego estudiaste física, universidad a distancia. Sí, sí. Y ese chaval que no iba al instituto 2 años, que luego hizo la carrera a distancia, descubre después una galaxia. O sea, esto para chavales que nos estén viendo, esto tiene que ser motivante. Sí, 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 de hecho debe de serlo. O sea, no hay límite, me refiero que yo tuve dificultades en que siempre quise estudiar una cosa. No podía, me lo dejé por otros motivos, pero sí, o sea, si tú quieres hacer una cosa, solo tienes que proponértelo. Los medios al final los encuentras. Oye, ¿y cómo está el resto del mundo con este descubrimiento que habéis hecho, ¿no? ¿Qué ha supuesto a nivel astrofísico este descubrimiento vuestro? Sí, bueno, este descubrimiento nuestro ha tenido bastante repercusión en todo lo que es el campo de este tipo de galaxias y ahora va a tener más porque vamos a intentar observarlo en el régimen de las microondas con un, digamos, clúster o grupo de antenas que hay en Chile, en Atacama, de alrededor de unas 60 antenas de unos 12 metros de diámetro, o sea, una exageración. O sea, vais al desierto de Atacama, allí a en 5.000 Chile. metros, entonces observamos esta galaxia y lo que vamos a hacer, como esta galaxia emite en microondas, entonces con estas, digamos, antenas vamos a gastar esa emisión en microondas porque tiene mucha emisión y vamos a penetrar en la galaxia, vamos a saber cómo está compuesta esa galaxia, cómo eran los componentes químicos que habían cuando el universo empezó Claro, a lo más chulo es originarse. que cuando, a ver, que la gente lo entienda, cuando nosotros vemos, por ejemplo, miramos al cielo y vemos algo que está en el cielo, claro, la luz tarda en llegar hasta nosotros. O sea, esa galaxia que estáis viendo, por ejemplo, hoy, en realidad tiene ¿cuántos años de...? La estamos viendo tal como era Tal como hace era. 10.000 millones de años. Ahí en nada. O sea, es el tiempo que ha tardado la luz en llegarnos. O sea, han pasado 10.000 millones de años y el universo tiene 13.500 aproximadamente. O sea, estamos viendo una galaxia en el origen del universo. Es como retroceder en el tiempo. Creo que eres músico, tocas el piano, haces esgrima, pareces un hombre del Renacimiento, ¿no? Más bien. Pues sí, casi. Me gustaría parecerme alguno de ellos, pero sí. Y luego también, cuéntanos, porque
hay un grupo que le gusta a casi todo el mundo, que es Queen, un componente de Queen, que es Brian May, que creo que también es astrofísico, o que lo conociste, o le gusta la astrofísica, o cómo fue esa historia. Sí, sí, sí. Brian May estaba haciendo la tesis precisamente en astrofísica y la estaba haciendo allí en La Palma, ¿no? Y bueno, cuando la estaba haciendo, pues el grupo empezó a tener éxito y se dejó la astrofísica y se puso a tocar la guitarra con el grupo de Queen. Y lo conocimos una vez porque estábamos observando y como él todavía tiene amigos allí de cuando era estudiante de doctorado, pues quiso ver lo que estábamos haciendo y subió al telescopio y nosotros estábamos en ese momento en el telescopio. Pues ahí estaba el tío, Brian May, Anastasio, ahí sí, codo con codo. Anastasio Díaz, profesor, como decíamos, de física de la Universidad Politécnica de Cartagena. Han descubierto esa ceja cósmica. Tenemos que despedirte, Anastasio, solo quiero un sí o un no, te voy a pringar. ¿Ha estado el hombre en la luna, sí o no? Sí. Sí ha estado, pues ya se me quitan a mí todas las runrunes que tengo ahí en la cabeza. Anastasio, un placer, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Encantado. Seguiremos de cerca las investigaciones que hagan y veremos todavía mejor esa galaxia, la ceja cósmica. Vamos a irnos hasta el